agentes que tienen que provocar esto. Saludos a todos, se les extraña muchísimo. Espero muy pronto poder abrir el campus y que podamos empezar a llegar poco a poco. Ya están empezando a llegar los deportistas. Nos vamos a concentrar en que empiecen a llegar las clases que tienen que ver con laboratorios y talleres y posteriormente el resto de las clases. Pero no vamos a cometer irresponsabilidades. Salvador, un saludo. Juan, un saludo. Gerardo, un saludo. Jaime, un saludo. Maestra Josefina, un saludo. Rafa Coelho, un saludo a todos. Chavos, cuídense. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por su mensaje, señor rector. Y a continuación, precisamente para dar pauta a iniciar nuestra actividad, vamos a tener una semblanza del maestro Gerardo Romero, nuestro conferencista de esta mañana. Asimismo, queremos hacer patente a ustedes que al final de la disertación vamos a establecer la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les vamos a también pedir muy atentamente que las puedan escribir en el chat y que al final podamos canalizarlas adecuadamente a nuestro invitado y desde luego considerando la oportunidad de tener la palabra para todo ello. La semblanza del maestro Gerardo Romero es así. Actualmente él es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Cabe agregar que se desempeñó como vicepresidente de la Asociación de Institutos Electorales de los Estados de la Federación. Asimismo, ha participado en misiones de observación electoral a nivel nacional e internacional. Sus estudios de licenciatura los hizo en el área primeramente de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Querétaro y posteriormente realizó maestría en esa misma casa de estudios. Tiene una segunda licenciatura en el área de Derecho en la Universidad del Valle de México. Por otra parte, ha cursado programas en escuelas como el IPADE en nuestro país y también en el INCAE en Costa Rica. Cabe agregar que también cursó programas del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Tiene diferentes diplomados, entre los cuales destacan los de competencias gerenciales, derecho civil, lógica jurídica, así como administración y otros más por diversas instituciones de educación superior de nuestro estado. Cabe también mencionar que él participó en el foro organizado por el Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral del Estado y del Estado de la Cámara de Diputados de la 64ª Legislatura Federal. Él es consultor honorario de la Junta Consultiva Universitaria del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Tiene varias obras, él es coautor y coordinador, de entre las cuales destacan las siguientes: Mecanismos de participación ciudadana, una experiencia global. Educación cívica, una experiencia global. La segunda vuelta electoral, una experiencia global. Derechos humanos en el marco electoral de transparencia y acceso a la información pública. Esto es por mencionar algunas de las distintas publicaciones en las cuales él ha tenido participación. Por otro lado, en revistas que también, en el detalle de mencionar algunas de renombre, hay lo siguiente: ha escrito sobre los partidos políticos locales en iLectores, una publicación editada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, otra con la denominación Una apuesta local ante el ineludible marco global, esto en la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y asimismo, más publicaciones que son parte de una gran trayectoria en lo que concierne a esta semblanza que hemos mencionado. Pues, estimados amigos, damos a continuación la palabra al maestro Gerardo Romero para que inicie su disertación. Una vez más, bienvenido maestro, tome la palabra por favor. Muchas gracias, maestro. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Me hubiera encantado, como bien dice el rector, estar allá presencialmente con ustedes. A mí me refresca mucho ver a la cara a jóvenes universitarios y me da mucho gusto participar en actividades como esta, pero ya habrá momento para vernos. Le quiero agradecer evidentemente a Luis Alverde, rector de la Universidad de Anáhuac, no solamente este espacio, sino todo el apoyo de siempre. Muchas gracias, Luis. Eres un ciudadano que sí se involucra, que sí participa, y cuando hablas a los chavos de que se involucren, lo haces desde el ejemplo. Te agradezco y te felicito el apoyo que siempre me has dado y también al instituto.
También gracias, doctor Salvador Escobar, ya un viejo amigo también del instituto, también ha participado ya en las estructuras que abrimos justamente durante las elecciones como consejero de uno de los órganos desconcentrados que operan las elecciones. Te agradezco mucho, Salvador. También me da mucho gusto saludar al maestro Jaime Durán. Ojalá podamos vernos pronto. Desde luego a Juan Roberto, a Rafael, a Josefina, a todos los amigos y amigas. Yo quisiera conocer un poquito el auditorio. Ya conozco a los que estamos más viejitos, pero me gustaría que aquí en el chat me pudieran responder los alumnos unas pequeñas preguntas como para saber, primero, la edad que tienen. A ver si solamente pudieran poner la edad y el semestre en el que van ahorita, ¿no? Gracias, Daniela. Gracias, Gilberto. Bárbara, Andrea, Cari. Gracias, gracias. Muy bien. 20, 20, 18, 19, 21, 17. Ok. Muy bien. Entre 17 y 23 años, me parece, ¿no? Y veo que son de todos los semestres prácticamente. Ya veo que hay alguien de noveno semestre, de quinto, de todo. Bueno, excelente. Y la segunda pregunta es un poquillo más compleja. Si ya saben a qué se quieren dedicar cuando egresen de la licenciatura. Sé que estudian Relaciones Internacionales, es una carrera con una amplitud muy, muy grande de espectros. ¿A qué se quisieran dedicar? 48, pero le pongo ganas, dice Luis. Estadística o desarrollo, derechos humanos, seguridad internacional, administración pública, derechos humanos, senadora o cónsul, muy bien. Diplomacia, responsabilidad social, Senado, derechos humanos, migración, derecho internacional. Excelente. Defensa de derechos humanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, también hay una amplitud grande de las cuestiones que ustedes se quieran dedicar y seguramente a lo largo de su carrera o en sus primeros años en la vida laboral, esa percepción del mundo y del ambiente laboral va a cambiar. Nos decía el rector, oigan, ¿quién es el responsable de que ciertas personas estén ejerciendo cargos en este momento? Sin calificar bien o mal a ninguno de ellos, pues todos nosotros, todos los que tenemos posibilidades de elegir y que en ocasiones vamos y tomamos una decisión, pero en ocasiones dejamos esa decisión a otras personas. Y entonces, cuando resultan electas las personas que hoy vemos ejerciendo cargos públicos, ellos comienzan a tomar decisiones por nosotros. Así funciona la democracia en prácticamente todo el mundo. Elegimos a representantes que van a tomar durante 3, 6, 9 o hasta 12 años decisiones que nos van a involucrar. ¿Y cómo les afecta a ustedes? Pues ustedes tienen un plan. Acá en el chat puedo ver que se quieren dedicar a A, a B, a C, a una serie de actividades. Pero no sé si se habían dado cuenta que no solamente depende del plan que uno tenga y lo bien que haga la carrera y el trabajo importante que uno consiga al salir, también depende el contexto. Y no solamente el contexto local, sino el contexto mundial. Hoy está clarísimo en todos los temas que hay un mundo globalizado y el tema de la democracia no es la excepción. Vamos a ver algunos ejemplos muy claros que ustedes han sido testigos en los últimos meses o años de cómo una situación en un país o incluso en una provincia, en un estado, puede tener impactos directos o indirectos en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer perfectamente bien las cosas, sacar puro 10, lograr todos los premios en la escuela, tener el plan perfectamente trazado, pero si el contexto no es favorable, su futuro no está tan garantizado o no está tan por una vía de fácil acceso, una ruta tan sencilla de llevar las cosas a donde ustedes las quieren llevar. Voy a compartir una presentación que preparamos para este día. Y les digo acá en el chat, tengo acá otra pantalla a mi lado donde tengo el chat abierto. Y si alguien quiere hacer una pregunta, ahí la pueden ir poniendo y en algún momento las vamos retomando. Bueno, las elecciones, como ya lo comentábamos, son los eventos políticos y sociales de mayor importancia de cualquier sociedad democrática.
Ninguna elección es igual a otra. Les voy a poner un ejemplo. La elección de los Estados Unidos que está por ocurrir en noviembre, aun y cuando allá se vale la reelección y uno de los contendientes es actualmente presidente de los Estados Unidos, es una elección radicalmente distinta a la que ganó hace 4 años. Ahorita vamos a ver, pero ya ustedes están imaginando las cosas, cuáles aspectos hay diferentes a hace 4 años, ¿no? Ninguna elección tampoco a nivel local es igual. El próximo año tenemos elección de gobernador en Querétaro. A lo mejor ustedes estaban muy chicos, la mayoría hace 5 años cuando se eligió gobernador. Las circunstancias son también completamente distintas. Ahorita vamos a verlo. Más de 65 países actualmente han pospuesto sus elecciones. Desde que inició la pandemia, había muchas elecciones, todo el tiempo hay elecciones en todo el mundo, y más de 65 países las han pospuesto por el tema del coronavirus. La mayoría están previstas para el segundo semestre de este año, entre ellas la de la Unión Americana, y muchas de ellas también para el año entrante. En 10 países de nuestra región, y me refiero a Latinoamérica, estas elecciones están previstas para este mismo periodo, ¿no? Ahora bien, ¿qué efectos tiene una elección en un país del mundo si somos un mundo globalizado con respecto a otro? Les podría poner unos de los ejemplos más notorios. Aquí hay una frase de Josefina del Prado que dice, se concibe un mundo globalizado, ¿no? Y nadie tenemos duda de eso, donde la mayoría de los países gozan de sistemas democráticos. Seguramente ustedes han escuchado todavía algún país de otro continente donde hay situaciones distintas a las que en la mayoría de los países del mundo persisten, donde la mayoría de la gente elige a sus gobernantes, ya sea de manera directa o indirecta. Pero ¿qué tipo de democracia es la que se está globalizando o, como afirman algunos, se está imponiendo? Vamos a ver primero lo que son las elecciones. Y aquí hay 3 ejemplos que quiero retomar, solamente porque pues, son emblemáticas y porque son recientes. La elección de los Estados Unidos, ya les decía, hace 4 años Donald Trump llegó siendo no favorito para ganar la elección. Tuve la oportunidad de estar en Washington el día de la jornada electoral y les puedo decir que muy poquitos medios, si no es que ninguno, vaticinaban la victoria del actual presidente de los Estados Unidos, aún el día de la jornada electoral. Fue en el transcurso de la tarde cuando algunos medios empezaron a cambiar sus pronósticos. Y bueno, desde luego ya en la noche, pues cuando empezaron a caer los resultados en este sistema que es bastante peculiar de votos de consejos electorales, donde no gana quien tiene más personas que votaron por él, sino más consejos electorales. Cuando empezaron a caer esos resultados, pues ya la mayoría de las cadenas y de los medios importantes empezaron a cambiar sus pronósticos. Pero hoy en día hay encuestas que muestran que Joe Biden, el candidato opositor, tiene cerca de 8 puntos de ventaja sobre el actual presidente de los Estados Unidos, y además hay un contexto muy complicado para quien gobierna prácticamente cualquier país del mundo. El tema de la pandemia vino a cambiar los planes absolutamente de todos. Y aunque hay países que se han adaptado mucho más rápido que otros, no es fácil adaptar todos los sistemas y todos los planes y proyectos de un país para atender no solamente lo que no estaba planeado, sino para cumplir lo que dijiste que ibas a hacer durante todo el tiempo que dura tu mandato. Entonces, esas problemáticas las están enfrentando prácticamente todos los mandatarios a nivel mundial. También está aquí un conocido de todos nosotros, con una fotografía de otro viejo conocido de todos nosotros. Venezuela es un país que ustedes han visto modificar su estructura política y democrática en los últimos años. Venezuela hace 20 años era un país muy parecido a cualquier otro país de Latinoamérica, y hoy ustedes pueden ver las condiciones poco democráticas en las que se ha caído en aquella nación, donde prácticamente hay órganos electorales de los cuales se duda, hay elecciones que han sido combatidas. Ustedes recordarán al famoso Juan Guaidó, que fue autoproclamado presidente de la República. Hasta donde yo sé, no ha dicho que ya no es presidente. Entonces,
la democracia se puede complicar tanto hasta que en un país en pleno 2020 haya dos presidentes, ¿no? Unos reconocen a uno y otros reconocen a otro. Y en ese contexto mundial hay grandes diferencias de quiénes reconocen a uno y por qué causas lo reconocen, y quiénes reconocen al otro y por qué lo reconocen. Inmediatamente cuando este personaje salió a autoproclamarse, varios países del mundo empezaron a decir, yo lo reconozco, y en consecuencia otros países aliados de esos países también salieron a decir, oigan, yo también lo reconozco, yo también lo reconozco. Y en caso contrario, algún país por ahí también con mucho liderazgo se le iba a decir, oiga, no, el presidente es Nicolás Maduro y yo lo reconozco. Y otros países aliados de ese también empezaron a decir, oigan, yo reconozco a Maduro, yo a Guaidó. Al final de cuentas, hoy en día hay una inestabilidad democrática en ese país de Sudamérica. Y bueno, algo que ha ocurrido recientemente en un país africano, esta foto es de Mali, donde las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente en turno, ¿no? Esto hace muy poco, o sea, todavía sigue ocurriendo esto que de nuestro país ocurrió ya a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero en países africanos sigue ocurriendo que las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, apresan a los principales líderes del país, los recluyen hasta que reconocen ya no ser los líderes del Estado. Y desde luego la comunidad internacional empieza a reaccionar en diferentes sentidos. La comunidad africana de naciones inmediatamente se junta, bueno, se reúne toda la Organización de las Naciones Unidas para analizar la situación que está ocurriendo en este país. Se nombra una comisión especial, se envía al país, la comunidad africana de naciones se pronuncia en cierto sentido, países por aquí, por allá empiezan a apoyar a unos y a otros, de tal suerte que no importa de qué tamaño o en qué lugar se encuentre Mali, nos empieza a afectar a todos como una gran mesa de billar, ¿no? Quien ha jugado billar ve que se le pega con mucha fuerza a una bola, esa bola le pega muy fuerte a una o dos bolas más y les empieza a pegar cada vez menos a todas las bolas que están en la mesa de billar. El mundo es como la mesa de billar y todos los países somos como las bolas, ¿no? Entonces, todos tenemos un efecto, algunos más fuerte que otro, ¿no? Y en cuanto a mecanismos de participación ciudadana que no son elecciones, ustedes habrán escuchado mucho del Brexit, ¿no? Es algo que sigue persiguiendo a la Unión Europea. Han cambiado premiers del Reino Unido porque no han conseguido sacar completamente al Reino Unido de la Unión Europea. Hasta hace muy poco empezaron a lograr acuerdos ya muy concretos, pero fíjense de cuándo es el referéndum del Brexit, de 2016. Son 4 años y por todos los efectos que tomaron solamente una decisión los británicos, que dijeron sí nos queremos salir del Reino Unido, solamente los británicos tomaron una decisión e impactó de manera sí muy directa y muy fuerte de entrada a todos los países que conformaban la Unión Europea, pero también a todos los países que teníamos acuerdos con ellos, ¿no? Tan es así que siendo personas no solamente conectadas, sino política y democráticamente estructuradas, hay un Parlamento Europeo que está perfectamente claro cómo funciona, hay entendimiento desde hace mucho tiempo entre la mayor parte de esas naciones, pues llevan 4 años y aún no logran deshacer ese gran nudo que provocó el Brexit. Y aún cuando muchos británicos están arrepentidos de esa decisión, bueno, pues los efectos siguen como en la mesa de billar todavía cuando las bolas no se han terminado de detener. Acá está un plebiscito que va a ocurrir, perdón, que ocurrió en Chile, que tiene que ver con la reforma a la constitución de ese país, una reforma que data también de la época de Pinochet, y bueno, pues ustedes entenderán que Pinochet no es un personaje muy popular entre todos los chilenos y las chilenas, y pues les movió el tema de hacer un plebiscito para ver si modifican completamente la Constitución, que para los que quieren ser políticos, servidores públicos o funcionarios internacionales, sabrán que la Constitución, más que un documento que está ahí a la venta en las bibliotecas o en las papelerías o que puedes bajar de internet, la Constitución es una especie de documento vivo que dice cómo es un país, cómo está estructurado, cómo funciona, cómo piensa un país. Es la Constitución, cómo está constituido un país.
Entonces, cambiar una constitución por otra, pues no es un tema así como de que, pues, se nos antoja ahorita y pues vamos a cambiarla, ¿no? Tan es así que la de México, pues ya lleva más de 100 años, sí con reformas, pero es la misma de 1917, si no mal recuerdo, ¿no? Y el plebiscito por la paz de Colombia, no sé quién lo haya escuchado, el plebiscito por la paz que lanzó el presidente Santos ya hace unos años, pero que tenía que ver con lanzar una pregunta a los colombianos, donde a grosso modo se trataba de perdonar o no perdonar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las guerrillas más añejas en la historia del mundo, causante de miles de muertes, causante de secuestros, de actividades ilícitas como el narcotráfico, todo tipo de corrupción, insisto, asesinatos, y el presidente lanzó un plebiscito donde mandaba una pregunta donde si los colombianos querían la paz. Y dentro de la paz estaba implícito perdonar a las FARC, convertirlos en un partido político, darles algunos espacios en los órganos legislativos, entre una serie de circunstancias. Y el presidente en ese momento en funciones perdió el plebiscito contra la mayoría de la población, porque la mayoría de la población todavía se sentía, y esto es una percepción personal, agraviada por las FARC, ¿no? Imaginen más de 20 años de guerrilla, cuántas personas pudieron haber sido agraviadas por estas fuerzas de manera directa o de manera indirecta. Pero este plebiscito, pues evidentemente, junto con otros ejercicios democráticos de la región, empiezan a generar otro tipo de inquietudes en otros países. El Brexit, por ejemplo, el Brexit desencadenó otros movimientos en muchas naciones, entre ellos Grecia, Escocia, algunos otros, creo que Italia también, donde grupos muy nacionalistas también querían separarse ya fuera de la Unión Europea o del Reino Unido, es decir, empieza a haber repercusiones. Ahorita voy a recordar otro país que también lanzó su propio referéndum, pero que la cantidad de participantes no alcanzó la mayoría para que se pudieran salir. Ahorita voy a recordar ese país. En fin, todo lo que ocurre en cualquier rincón del mundo, y es lo que quiero decirles a ustedes, tiene un efecto en el resto del mundo. Y finalmente, la observación electoral, que también es un tema muy, muy interesante para ustedes que buscan estudiar relaciones internacionales. Ya se escuchaba en mi currículum, yo he tenido oportunidad de acudir a algunas elecciones internacionales y a varias locales, la de Estados Unidos que les comentaba, la de la República Dominicana, pero no es como que un día yo planeo mis vacaciones y me voy a donde sé que va a haber elecciones. Hay organizaciones a nivel mundial, desde la OEA, la propia AIFES, una serie de organizaciones que diseñan mecanismos para ir a observar en conjunto desde varios países una elección a otro lugar. De hecho, hay profesionales que se dedican a observar elecciones en todo el mundo y a hacer informes de la calidad de la democracia en cada rincón del mundo. A mí me tocó ir también a la República Dominicana en una misión convocada por el organismo electoral de allá, la Junta Central Electoral, creo que así se llama el organismo nacional, y se reúnen especialistas de todos los continentes. Es una situación verdaderamente muy enriquecedora porque además de que conoces a gente de los 5 continentes, de todos los países del mundo, puedes compartir experiencias de cómo son no solamente las elecciones en sus países, sino cómo se ve tu país desde otros rincones del mundo. Y al final de que vamos a conocer dónde se van a instalar las casillas, cómo va a ser el sistema de votación, cómo se van a contar los votos, cuántos votos necesita alguien para ganar, todo eso, además de que se observa todo eso, pues hacemos una especie de búnker, casi siempre en un hotel sede de la capital del país, donde es la elección, y pues ahí se empiezan a concentrar los medios de comunicación, actores políticos y sociales, y puedes compartir con ellos en una misión de observación. Por ejemplo, en la de República Dominicana me tocó la fortuna de conocer a Rodríguez Zapatero y poder platicar pues de tú a tú con él, ¿no? Un personaje que desde luego ha trascendido en la historia no solamente de su país, sino a nivel mundial, y te encuentras en la misma posición que tú de observador internacional a personajes de su talla, ¿no? Y puedes comentar sobre aspectos democráticos que no necesariamente tienen que ver con la elección, sino también muchas veces con los derechos humanos.
muchos de ustedes pusieron aquí en el chat que se quieren dedicar al tema de derechos humanos. Bueno, votar es un derecho humano, ¿no? De los más elementales, incluso creo que es de las primeras generaciones, si no primera, segunda generación, votar y ser votado. Los derechos político-electorales enmarcan una serie de circunstancias que hoy vemos conquistadas en nuestro país, pero que en otros países no es así. Insisto, ya platicábamos al principio que hay países no democráticos donde existen regímenes autoritarios, pero entre ese extremo y países muy democráticos hay una gran cantidad de situaciones, una gran cantidad de historias que se pueden compartir desde luego y observar en una misión de observación electoral. Aquí pusimos, por ejemplo, en la lámina a la Organización de Estados Americanos, es una de las que siempre hace misiones de observación, pero la ponemos porque seguramente ustedes habrán visto lo que ocurrió hace pocos meses en Bolivia, donde el célebre Evo Morales se postula nuevamente para presidir aquella nación, para ser el presidente de la República de Bolivia. Y entonces, durante el escrutinio de los votos, hay un momento en el cual el sistema, todos los ciudadanos pueden ver cómo van avanzando los votos, se suspende, ¿no? Y eso, además de que provoca en cualquier institución electoral del mundo una especie como de susto, oigan, ¿por qué se suspendió? O sea, ¿qué está pasando con los votos, no? Digo, aquí en nuestro país tenemos nuestra propia experiencia en el año 88, cuando el sistema se cayó, ¿no? Ustedes, la mayoría no habían nacido, pero eso ocurría también en México. Afortunadamente tiene mucho tiempo que no nos ha ocurrido en ninguna elección, ni siquiera federal, ni siquiera estatal. Pero allá en Bolivia ocurrió que independientemente de la causa, se dejaron de transmitir los resultados y eso, entre otros factores que la OEA puso en un informe de observación electoral, provocaron circunstancias en el país que el presidente Evo, como ustedes lo saben, tuvo que salir, tuvo que separarse de la presidencia. De hecho, recordarán ustedes, pues lo trajimos a México, estuvo por acá algunos días, algunas semanas. Y no sé si recuerdan, no sé quién tuvo la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa de nuestro canciller Ebrard. A mí me parece muy interesante. Si no lo escucharon, cuando narra la travesía de cómo fueron a recogerlo y cómo lo trasladaron de regreso, a qué país le iban pidiendo permiso, qué permiso tenían ya, pero a la hora de la hora se los negaron, cómo tuvieron que cambiar la ruta, dónde pudieron pararse a abastecer combustible. O sea, es algo sumamente interesante para el derecho internacional, como una serie de personas en todos estos países, seguramente a telefonazos, oye, pues mándame el documento que me acredita para que mi avión pueda pasar por tu espacio aéreo. Sí, con todo gusto. Y a la hora de la hora no te lo mandan o lo revocan, ¿no? Y te obliga a realizar una serie de llamadas más a otros países y seguramente otros más presionando para que no dejen pasar ese avión a través de su espacio aéreo y otros países más también presionando para que sí lo dejen pasar. O sea, me imagino esas horas como un ejercicio de derecho internacional para personas como ustedes sumamente interesante. Yo me imagino que el canciller Ebrard va a contar esto como una de sus experiencias más enriquecedoras en su paso como canciller. Vale la pena que escuchen esa conferencia que él narró el trayecto. Y bueno, la realidad es que entonces allá en Bolivia se elige una presidenta interina, que hasta donde entiendo sigue en funciones, con el compromiso de mandar a elecciones, ¿no? Porque no tiene chiste quitar a una persona para después tú instalarte y quedarte en el cargo indefinidamente. Bueno, en algunos regímenes sí, pero los regímenes que quieren ser democráticos, pues lo natural, no solamente a los ojos de tus ciudadanos, sino a los ojos del mundo, es que inmediatamente convoques a elecciones para que la voluntad del pueblo se haga saber y entonces elijas a quien va a encabezar los destinos de tu país. Y en eso están. Las elecciones se pospusieron también por la pandemia. Tengo entendido que también la presidenta en turno se enfermó de COVID, creo que ya salió. O sea, ha habido distintas circunstancias. Aún no se realizan las elecciones en Bolivia. Pero también como en el caso de Venezuela, como en el caso
del Brexit, ustedes pudieron ver cómo una serie de países se manifiestan en favor o en contra de lo que está pasando allá. Se manifestaron en favor de Evo o en contra de Evo, ¿no? Y todo eso tiene un fondo. No es nada más como que se reúne el presidente con su gabinete y dice, oigan, pues ¿quién aquí es cuate de Evo? Ah, no, pues aquí todos somos cuates de Evo. No, pues hay que decir públicamente que estamos con él, ¿no? Arriba Evo. No, no, no. Tiene que ver con la repercusión que tiene tus tratados con Bolivia, el tipo de país y de presidencia que está llevando Evo Morales en Bolivia, cómo se contrasta con el tuyo, con quién tiene tratados Bolivia, cómo va a tener repercusiones políticas, económicas, de toda índole para con tu país, para que entonces te puedas pronunciar. Seguramente habrá quienes no se tienen que pronunciar de todo, ¿no? Algún país por allá en Asia o en África que no le afecte mucho lo que ocurre en Bolivia, pues a lo mejor no se pronuncia. Pero la mayor parte de los países de Latinoamérica salieron pronto a decir si estaban con melón o con sandía, ¿no? Y eso tiene que ver con estos impactos directos de la mesa de billar, si ustedes me permiten otra vez la analogía. Ok, ¿quiénes hacemos las elecciones? Afortunadamente, en la mayor parte de los países democráticos existen autoridades electorales autónomas. ¿Qué son las autoridades electorales autónomas? Bueno, pues somos organismos creados con nuestro patrimonio propio que podemos tomar nuestras decisiones propias sin que interfieran en nuestras decisiones los que ya son gobernantes o los que tienen un partido político. A nivel local, ustedes conocen el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, si no, un día con mucho gusto, ya después del COVID hacemos una gira aquí en el instituto. Conocen al Instituto Nacional Electoral, que es además quien realiza las elecciones nacionales, federales, expide la credencial para votar con fotografía, pero hay toda una estructura, no solamente de autoridades administrativas como nosotros y como el INE, que organizamos la elección y la ejecutamos, es decir, nos encargamos de montar las casillas, de reclutar a todos los ciudadanos para que compongan nuestros órganos, para que reciban sus votos, somos las autoridades administrativas, sino que existen otros dos tipos de autoridades electorales en nuestro país. Las jurisdiccionales, que son los tribunales que califican lo que nosotros hicimos, que esté bien. Son varias autoridades jurisdiccionales. Hay un tribunal local, hay una sala regional en Monterrey y una sala superior en México. Todos ellos revisan las decisiones que tomamos en Querétaro. Y además existen autoridades que persiguen los delitos electorales, como la FEPADE y la Fiscalía Local, que en época electoral en Querétaro nombra una fiscalía especializada en delitos electorales. ¿Qué hacen ellos? Pues perseguir la compra y coacción del voto, perseguir la venta o robo de credenciales de elector, mal uso de la lista nominal, el acarreo de personas el día de la jornada electoral. Todos esos son delitos electorales, entre otra gama de circunstancias. Y estas tres especies o tres tipos de autoridades electorales somos el Sistema Nacional Electoral. En todos los países del mundo tienen su propio sistema. Insisto, cuando hablábamos de la Constitución, en la Constitución de cada país está establecido cómo funciona cada quien. En la Constitución de México dice, existe el Instituto Nacional Electoral, existe un instituto electoral local por cada una de las entidades del país, existe un tribunal local, existe la FEPAD. Y, por ejemplo, en Colombia hay una junta electoral y un consejo electoral, en República Dominicana hay otro. Los Estados Unidos funcionan un poco distinto al resto de los países del continente. Cada entidad, cada Unión Americana, tiene un sistema distinto de votación, por ejemplo. Es muy interesante que si te mueves de estado a estado, en un lugar puedes votar, salvo este proceso electoral que viene. En los procesos electorales anteriores, en algunos puedes votar solamente de manera física, en las casillas. En otros estados puedes mandar tu voto por internet, incluso desde algunos días antes. En otros estados puedes votar en una maquinita, en una casilla. En otros estados es mixto. Es un sistema muy distinto al nuestro, ¿no? Inclusive, les podría decir, en la misión de observación electoral, que tuve oportunidad de asistir, allá el acceso a las casillas es absolutamente libre. Acá en México, si tú no estás en la lista nominal de la casilla siempre está muy cerca de nuestro domicilio y máximo podemos votar 750 personas de ahí
Y no es las 750 personas que se nos ocurran las que lleguemos primero. No, no, no. Solamente son las 750 personas que tienen que votar en esa casilla. Entonces, con su credencial para votar, que aquí tengo la mía, ustedes pueden localizar su sección y saben dónde está su casilla y pueden votar ahí. Solamente pueden votar ahí o en circunstancias especiales en unas casillas especiales, que son muy pocas las que instalamos. Pero en los Estados Unidos, uno como observador, inclusive sin ser norteamericano, se puede meter a las casillas, incluso puede manipular algunos documentos, puede hacer preguntas a los funcionarios, a los votantes, porque el sistema, su constitución es completamente distinta. Y ustedes habrán visto, bueno, tal vez estaban muy jóvenes todavía, les recomiendo que vean el día de la jornada electoral del 3 de noviembre, sí es el 3 de noviembre, ¿verdad? En Estados Unidos, sí, es el 3 de noviembre. Que se conecten a una cadena norteamericana o un canal de estos de noticias. Es todo un espectáculo cómo van dando los resultados de los estados que van mandando sus resultados. La Unión Americana tiene 3 usos horarios distintos. Entonces es natural que los estados que están en la costa este, que son estados con mucha población, empiezan a dar la mayoría de ellos sus resultados al principio, luego los que están al centro del país un poquito más tarde, y los que están en la costa oeste son los que tardan más en dar sus resultados, ¿no? Es muy interesante cómo cada estado va llamando o va comunicándose con su órgano central y les dice, oigan, los votos de Nueva York son para el candidato Trump. Los votos de Texas son para la candidata Clinton. Entonces se van sumando hasta que uno de los dos alcanza un número determinado de colegios electorales ganados, de votos electorales, que no es lo mismo que ganar, insisto, la mayoría de los votos. No sé si todos ustedes están enterados, pero Hillary Clinton tuvo más votos individuales que Trump. Pero Trump tuvo más colegios electorales lo suficientes para ganar. Hay estados de la Unión Americana que pesan mucho más, o sea, que tienen más número de consejos electorales. Definitivamente son los estados que tienen mayor población. Así puede haber un estado muy pequeñito que solamente cuenta 4 consejos electorales, son 4 votos para el candidato, y hay estados que me parece que llegan a 40, 50 consejos electorales, ¿no? Entonces, en cada país del mundo hay autoridades diversas, hay un sistema distinto, y lo interesante es que en muchos de ellos hay espacio para que ustedes se puedan desenvolver. Denme un segundito, por favor, tengo un problema técnico, un segunditito. Aquí conectando la segunda pantalla, se me olvidó conectar la batería. Todavía tengo suficiente, pero de una vez la conecto para que no vaya a haber una circunstancia desagradable. A ver. Ya nuevamente estamos viendo la presentación, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver si me confirman? Sí, así es. Bueno. La intención de esta charla, pues desde luego que ustedes identifiquen espacios democráticos, políticos, en los que pueden participar, no solamente como ciudadanos. Yo creo que todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos vocación política, aunque muchos de ustedes se sientan decepcionados, hartos, no atraídos por la política, todos tenemos un pedacito político, y creo también, al igual que el rector Alverde, que es responsabilidad de todos explotar ese pequeño pedazo para tomar ciertas decisiones, al menos en el menor de los casos, para elegir a quien va a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Pero también es importante que ahorita ustedes observen estos espacios en los que pueden participar. A lo largo de la plática ya han visto, bueno, sí, las misiones de observación, los consulados, el Senado tiene sus propias comisiones que se desarrollan en lo internacional, la Cámara de Diputados también, pero los institutos electorales también tenemos una parte que dedicamos al desarrollo internacional. Evidentemente, pues el Instituto Nacional Electoral tiene una dirección muchísima más amplia que la que puede tener cualquiera de nuestros institutos locales por razones naturales. El Instituto Nacional Electoral, déjenme decirles,
y más que el Instituto Nacional y los institutos locales, el sistema democrático mexicano, el sistema político mediante el cual mandamos a elecciones y cómo elegimos, nuestro sistema electoral es muy bien visto en la mayor parte del mundo. Constantemente se le está pidiendo ayuda al Instituto Nacional Electoral desde otros países para compartir experiencias, proyectos, sistemas, porque nuestros mecanismos de certeza, de seguridad, de confiabilidad son muy robustos. En México estamos acostumbrados a que, no sé, que lleguemos a la casilla. Les voy a poner, este ejemplo está buenísimo. Para quienes tienen la primera oportunidad de votar, les voy a encargar un favor. Fíjense cuando ustedes llegan a la casilla, esto va a ser el 6 de junio, todos los mecanismos de seguridad que va a haber para que solamente puedan votar una vez. No quiero que se imaginen que está lleno de policías y lleno de escoltas. No. No es ese el tipo de seguridad que me refiero, que desde luego existe el día de la jornada electoral, pero que nos esmeramos en que no se vea, porque tiene que ser una jornada electoral ciudadana. Me refiero a que ustedes entran a la casilla y lo primero que hacen es mostrar su credencial para votar, ¿no? De antemano, este plastiquito tiene una gran cantidad de mecanismos de seguridad. Pero además, la persona que está en la casilla se la recibe y tiene que ver que exactamente la misma credencial aparezca en la lista nominal que está ahí en la casilla. Es decir, tiene un cuadernillo donde están fotocopiadas todas nuestras credenciales. Si tú llegas con una credencial que se te perdió y la diste por perdida y después sacaste otra, ya no te dejan votar. Oye, es que soy yo, mira, es mi número de elector, es el mismo. Sí, mano, pero el día de la jornada electoral tienes que llevar tu credencial vigente, ninguna otra. Seguramente le ha pasado a más de alguno de sus conocidos o a alguno de ustedes que perdió una, sacó otra y después se la encontró. Bueno, la que dio de baja ya no sirve. Entonces, ahí va otro mecanismo de seguridad. Tiene que ser idéntica a la que tienen los funcionarios de la mesa de casilla. En esas listas que tienen, le ponen un sellito inmediatamente que dice votó. Otro funcionario les agarra el pulgar y los entinta. La tinta se llama tinta, pues ahora sí que porque así le siguen llamando. Pero en realidad la tinta, porque así le seguimos llamando, es una reacción química de una especie de ácido muy sutil que provoca una quemadura también muy sutil en nuestro pulgar, ¿no? De tal suerte que no es como que llegues a tu casa y te laves con jabón y ya, ¿no? Se quitó la tinta. Dura un ratito, ¿no? Ese es otro mecanismo de seguridad. Y después, por si fuera poco, pues nos perforan la credencial. Estos mecanismos combinados hacen muy complejo que se pueda suplantar la identidad, que se pueda corromper el voto, que se pueda generar una especie de mito urbano de esos de los que antes había, que una persona muerta votaba, que una misma persona llevaba varias credenciales y votaba por todos. O sea, ese tipo de cuestiones que sobre todo nuestros papás tienen todavía en la imaginación, sí ocurrían en nuestro país. Pero hemos construido un sistema sumamente robusto, sumamente fuerte. Yo le digo que es un sistema de candados sobre candados. Las boletas electorales son otra cosa, ¿no? Las boletas electorales se imprimen en un papel seguridad, que de entrada la imprenta que lo trae de otro continente, y si tú quieres en algún momento y tienes acceso a comprar ese papel, te lo mandan unos 6 meses después, si es que te va bien. Y desde luego no te mandan exactamente el mismo papel. El papel tiene mecanismos de seguridad que nosotros escogemos, desde partículas ocultas, configuración material específica. La tinta con la que imprimimos tiene sus propios mecanismos de seguridad, es decir, hay microtextos ocultos, hay figuras que nadie puede percibir más que con la ayuda de algún aparato externo, hay situaciones tan avanzadas como las boletas de otro proceso electoral, que con una especie de lupa pequeñita, si tú la recorrías en la parte de abajo de la boleta, con la lupa esta que yo les comento, podías ver cómo una boleta iba volando y se insertaba en una urna, ¿no? Todo eso son mecanismos de mucha certeza que tiene nuestro país. Y entonces, varios países del mundo vienen a observar elecciones en México para ver cómo pueden ser las cosas en sus países. Y en estas misiones de observación, pues evidentemente se intercambian experiencias, nos llevamos muchas veces sistemas que después traemos, ¿no?
Por ejemplo, las urnas electrónicas que se ocupan en varios países del mundo son observadas, se asumen por otras entidades, se construyen nuestras propias urnas. Ya hay estados de la República Mexicana que tienen sus propias urnas. La forma de hacer las boletas, la forma de escanear boletas, en fin, vamos compartiendo mecanismos para hacer mejor las elecciones. Ahí están nuevamente las autoridades electorales en México, el Instituto Nacional Electoral, la sede jurisdiccional que yo les decía que revisa todas las decisiones. El INE tiene su coordinación de asuntos internacionales, con la cual tiene vinculación todo el tiempo con diferentes países del mundo. El INE manda constantemente funcionarios a formar parte de estas misiones de observación electoral y también recibe misiones de observación electoral. La Sala Superior tiene su área de relaciones internacionales. Nosotros tenemos una comisión de asuntos internacionales aquí en el Instituto Electoral local. La ONU, desde luego, tiene un fondo específico destinado a la democracia. La OEA, muy activa en términos de elecciones, tiene una Secretaría de Fortalecimiento Democrático. Y bueno, estos organismos electorales internacionales son algunos de los que agrupan a los diferentes órganos electorales del mundo y que también organizan estas misiones de observación. ¿Qué hacemos aquí en Querétaro? Es normal entender que el órgano nacional sea el que más dinamismo internacional tiene, pero nosotros también hemos tratado de hacer algunos esfuerzos para no perdernos en el mapa, ¿no? Somos ciudadanos del mundo y el instituto es un instituto inserto en el globo, ¿no? No solamente estamos en el país, estamos en el mundo. Nosotros tenemos de entrada un Foro Internacional de Democracia y Elecciones que este año, de hecho, el día 8 de este mes, junto con la Universidad de Anáhuac, de hecho, organizamos este Foro Internacional de Democracia y Elecciones. Aquí está el del año anterior. Lo pudimos hacer presencial en ese entonces. Las inscripciones están ahorita abiertas. Hay ponentes de cerca de 8 países del mundo con temas de participación ciudadana, de juventud, de democracia. El año pasado tuvimos activistas, jóvenes de todo tipo de temas, ¿no? Tanto especialistas que manejan temas como ciberacoso, bullying, todo ese tipo de circunstancias, ambientalistas también, personas dedicadas a defender la democracia, etc. El foro está abierto para ustedes. Ahorita en un momento le voy a pedir a Alan, que está conectado, que ponga el link al portal donde se pueden inscribir. También tenemos una revista internacional, Magazine Electoral, que es esta que está acá. En la página de internet del instituto ustedes la pueden consultar. Ahí constantemente estamos teniendo opiniones sobre lo que hacemos en Querétaro, pero vertidas por personas de todo el mundo. Y algo que aparecía por ahí en el currículum de un servidor, hemos realizado diferentes estudios que hemos llamado Experiencia Global. Concretamente hemos publicado 3 libros. Uno que analiza varios de estos mecanismos de participación ciudadana en el mundo, el Brexit, el plebiscito por la paz, muchos mecanismos del mundo, escritos por personas de esos países que los vivieron. Escribimos otro de educación cívica, que narra experiencias de diferentes partes del mundo que tienen que ver con los programas que tienen para educar a su población en valores cívico-democráticos. Y este último que acaba de salir hace muy poco, de segunda vuelta electoral presidencial, donde analizamos muchos países del mundo, muchos de ellos en Latinoamérica, que tienen un sistema de segunda vuelta, solamente para la elección de la presidencia de la República. México es de los poquitísimos países de América que no tienen este mecanismo. Cuando un candidato en la primera vuelta no alcanza una cantidad suficiente de votos, se van a una segunda vuelta los que quedaron en primero y segundo lugar. Entonces la gente vuelve a acudir a las urnas y elige solamente entre esos 2 candidatos a quien va a ser presidente de la República. Y en este libro, bueno, se analiza cómo ha sido la experiencia en todos esos países que sí tienen segunda vuelta electoral. Bueno, ya para acercarnos a las conclusiones, ya veníamos comentando un poco. Los impactos de la democracia trascienden más allá de las fronteras, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos, pues, de Bolivia,
de los Estados Unidos, del Brexit. Es más, voy a regresar un poquito al tema de Estados Unidos. Fíjense las repercusiones que tiene de forma inmediata quién encabeza o quién no encabeza un país. Ustedes recuerdan el famoso muro, ¿no? Una propuesta de campaña del actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de Norteamérica, perdón, que fue de las que más sonaron en su campaña. Bueno, él empieza con su proyecto de continuar con este muro, porque ya en muchas partes había un muro, y además también provoca una situación de cambio a nivel migratorio, ¿no? No solamente para México, pues abajo de México está toda Latinoamérica, ¿no? O sea, si el vecino de los Estados Unidos con Latinoamérica somos nosotros, pero todos los migrantes que quieren ir a Estados Unidos pues tienen que pasar por México, salvo los que van por mar directamente casi siempre a Miami, ¿no? Desde la isla. Todos estos cambios que provocó un proyecto y una política pública de un presidente de una nación y toda la repercusión que tiene en nuestro país. No solamente vieron ustedes la política internacional, cómo se movía, sino al interior de nuestro país, como algunas fuerzas políticas de un color criticaban las medidas tomadas por el gobierno mexicano o las apoyaban, ¿no? Por la repercusión que tenía en países centroamericanos o sudamericanos. Otra decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos que tuvo gran impacto fue prohibir la entrada a su país de ciudadanos de ciertos países del mundo. Hay una lista que él generó por ahí, ¿no? Donde si tú eres de ese país, es muy complicado que entres a la Unión Americana. Recordarán también cuando inició la pandemia, una decisión para algunos tardía de cuando Estados Unidos cerró los vuelos internacionales, pues provoca todo un desafío a nivel internacional, porque no solamente los países del mundo, sino muchísimas empresas del mundo dependen de que sus ciudadanos pudieran volar a los Estados Unidos. Recordarán que fue una decisión muy rápida y ustedes pueden imaginar todas las repercusiones que hubo, ¿no? Lo que quiero volver a recordar es que decisiones en un lugar, así como lo vimos con el Brexit, como lo vimos en Colombia, como lo vimos en Estados Unidos, repercuten en todo lo que nosotros estamos viendo. No sé, a lo mejor a alguno de ustedes hasta se le canceló la vacación a los Estados Unidos o a algún otro lugar del mundo porque iban a tomar por ahí una escala, ¿no? O sea, así nos afecta. Es muy precario pensar en estos días que algo que ocurre fuera de la frontera de mi colonia o de mi estado o de mi país no me va a afectar. Pero en estos días ustedes lo han estado viendo. Y para todo eso se ocupan personas que conozcan justamente los efectos que van a provocar las decisiones que están tomando quienes son los gobernantes. Y con esto me quiero referir específicamente a quienes aconsejan a los mandatarios en materia internacional, ¿no? Si llegan personas con un mundo pequeñito, un mundo cerrado, una visión muy estrecha, pues desde luego que no van a lograr dimensionar todos los efectos y repercusiones que puede tomar que puede causar una decisión del máximo mandatario de un país, ¿no? En materia electoral, pues digo, creo que los retos, independientemente de la carrera que estudien o el ámbito en el que estemos, ustedes lo tienen bien claro, ¿no? ¿Qué está pasando en todas partes del mundo? La participación de la ciudadanía se ha venido mermando por diferentes circunstancias o se ha canalizado en espacios que no necesariamente son los más adecuados para que su participación cause un efecto real y contundente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les decía, ustedes pueden sentirse decepcionados, no representados, pueden sentirse ajenos, pueden sentir que los discursos políticos estén sumamente distantes de lo que ustedes piensan y seguramente tienen un poco de razón. Nadie podría enjuiciarlos ni juzgarlos por el hecho de haber sufrido alguna decepción, ¿no? Por algún gobernante o por alguna persona en la que ustedes confiaban. Eso es natural. Siempre se prometen muchas cosas y no siempre hay espacio para que todas las propuestas se cumplan, más cuando existen situaciones como una pandemia como la que estamos viviendo y cuando hay muchos problemas cruzándose al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es el efecto de que ustedes no participen? De que una generación como la de ustedes, que están entre 23 y 17 años,
no participe y no empiece a tomar los espacios de decisión que les corresponden. Las instituciones actualmente están, no quiero decir tomadas, están ocupadas por personas que tenemos un rango de edad y que conocemos el mundo de cierta manera, que nacimos probablemente en una época en la que no había una conexión tan brutal como la hay ahora. Somos los famosos migrantes digitales. Todos ustedes jóvenes, más allá de que sean millennials, centennials o que vivieran ninguna generación, sí nacieron ya en una época en la que el Internet tenía una penetración muy, muy poderosa y que algunos han llamado a sus generaciones como nativos digitales, es decir, nacieron cuando ya esto estaba así. Y entonces tienen otros espacios de participación como las plataformas sociales, las redes sociales, y esos espacios donde se siente muy natural participar, pero que no siempre se logra el impacto deseado en lo material, en lo tangible, en las instituciones. Entonces, el reto, si me permiten decírselos con toda claridad a ustedes, de su generación, tiene que ver con pasar de esa participación online a provocar un efecto en la calle, en las instituciones, en las decisiones del día a día. Y para eso, bueno, pues no solamente se necesita participar en redes sociales, te puedes involucrar ahí en la universidad, en uno de los múltiples grupos que existen. Yo conozco varios grupos ahí de liderazgo. Existen grupos deportivos que desde luego también son una forma de participación. Existe seguramente un grupo de ambientalistas, un grupo de debates, en fin, todos esos grupos van formando una especie de personalidad, una especie de idea de a qué nos queremos dedicar y en qué espacios además nos gusta participar, ¿no? No solamente tienen que dedicar ustedes específicamente a algo de comercio, digo, de relaciones internacionales y nada más, ¿no? También pueden estar en el comité de colonos, también pueden estar en los Boy Scouts, si a ustedes les gustan los Boy Scouts. La idea es que mientras tengamos un país con ciudadanos que permanecen solamente en su espectro limitado de participación, pues entonces los que estamos un poquito más grandes que ustedes seguiremos tomando decisiones a cómo vemos nosotros las cosas, a cómo las entendemos nosotros. Y con eso quiero ser muy claro, ni estamos bien nosotros ni están bien ustedes. No se trata de ver quién está bien o quién está mal, quién es malo, quién es bueno. Es tan natural como que ustedes, jóvenes de 17, 23 años, entienden el mundo de una forma distinta al maestro Salvador, a un servidor, al maestro Reyes, al maestro Durán. O sea, lo entendemos distinto porque nacimos distinto. A mí también me prestaban un abaco. A mí me entretenían con un yoyo, un valero. A ustedes seguramente los entretuvieron con un iPad o les prendían el Netflix o una cosa así. O el maestro Salvador y yo agarrábamos el teléfono de los de ruedita, ¿no? De los de ruedita. Y si alguien en tu casa estaba ocupando el teléfono, ya no podías hablar. Si alguien tenía novia en tu casa, ya perdías porque se la pasaba horas hablando y nadie más podía tomar una llamada y nadie más podía hacer una llamada. Y a ustedes ya las llamadas son lo de menos. Ya están en grupos de WhatsApp, están en el Instagram, están en el Snapchat, en el Twitter, en el Facebook. Es decir, tienen una forma de concebir el mundo completamente distinta. ¿Cómo hacer un portal, un vínculo, para unir lo tangible y lo material, donde actualmente todavía tienen efecto muy bien, donde todavía tienen mucho efecto las cosas materiales, las cosas tangibles, y este mundo donde todo está ciberconectado? Ese creo que es el principal reto de su generación, que logremos entender que está todo dar participar en una red social, pero que no nos podemos detener ahí. Si ustedes hasta este momento decían, no, es que yo sí participo, yo siempre le doy like a quienes ponen una publicación de salvar al planeta, ¿no? O cuando alguien lucha por un derecho, yo le doy compartir. Eso está padrísimo. Pero si no logramos un efecto en la calle, si no logramos un efecto en una decisión pública, van ustedes a tener un hallazgo, y lamentablemente me atrevo a vaticinarlo, un hallazgo negativo cuando salgan a querer encontrar un trabajo y a querer incidir en sus espacios y se den cuenta de que todavía hay muchas cosas que no dependen de las redes sociales, de las plataformas digitales, de los grupos, de la intercomunicación de esta naturaleza, ¿no? Y afortunadamente todavía existen muchos espacios de participación ciudadana que le pueden embonar al gusto más diverso.
¿no? Métanse ustedes a internet y pueden encontrar gente que está buscando y impulsando una causa muy, muy, muy particular, una diversidad muy amplia que seguramente ustedes pueden encontrar un espacio. Oye, ¿cuál es mejor? La que más te guste. Eso es lo bonito de participar. Si te gusta la ecología, hay múltiples asociaciones de ecologistas. Si te gusta el tema de trabajo social, hay múltiples ACs, IAPs. Si te gusta el deporte, hay organizaciones de deportistas. Si te gusta X, Y o Z, seguramente hay un grupo. Y si no existe, ¿qué crees? Pues lo puedes hacer. Lo puedes hacer. O sea, yo siempre también comento en estas pláticas, si a ti te gusta coleccionar estampitas, puedes hacer un club de coleccionistas de estampitas. Eso es un modo de participar. Y cuando se junten encontrarán seguramente un modo de incidir positivamente en la sociedad en la cual todos nos estamos moviendo, porque de eso se trata al final, ¿no? Sí, de buscar un bien propio, pero también de impactar positivamente en la sociedad. Así que, bueno, en materia electoral ese es uno de los principales retos, la participación de la ciudadanía, este vínculo con la ciudadanía y, desde luego, que personas interesadas en asuntos internacionales como ustedes vean la materia electoral como una opción. Veo en el chat, en la pregunta que les hice, que muchos de ustedes sí ven un aspecto público en su carrera, me da mucho gusto, y no descarten una institución electoral o también participar en misiones de observación electoral, porque seguramente van a ser muy enriquecedoras. Yo les agradezco, dejaría hasta aquí la primera parte de la plática y, desde luego, pues quedaría a sus órdenes para dudas, ¿no? Ampliar más las dudas o hacerme pato en caso de que no tenga una respuesta. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, estimado maestro Gerardo Romero, por esta disertación que ha dado. Invito a todos los colegas precisamente a ofrecer un aplauso de manera digital. Ya ven que tenemos esta alternativa ahora que hemos migrado a esta experiencia novedosa. Ahí tenemos en nuestra opción en el menú, en la parte inferior, al lado derecho, está una carpeta que dice reacciones. Ahí pueden, pues, prácticamente establecer o marcar esta, pues, forma del icono que tiene el aplauso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo creo que todos hemos estado siguiendo el tema con gran atención. Nos ha ofrecido un panorama muy enriquecedor, excelente, desde luego, y sobre todo buscando que los universitarios tengan una mayor forma de involucramiento pues en estas actividades, los temas electorales, y porque también deja grandes reflexiones. A continuación, invitamos a lo siguiente. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aún pues unos minutos. Hay una que se puso en el chat hace rato, voy a ponerla como la primera en este caso para que sea la que se conteste, y si alguien más desea hacerlo, vamos a ver también el tiempo para que veamos las que alcancemos a realizar. La pregunta la hizo hace rato nuestra compañera García. Ella menciona, estaba comentándose sobre las experiencias de las elecciones y dice, ¿qué pasa con las boletas que se pierden o que se las roban? Igual, pues una preocupación muy interesante de Lourdes. ¿Qué nos podría decir, maestro Romero, en este caso? Es la primera pregunta. Sí, muy bien. Me parece una muy buena pregunta porque alrededor de eso hay muchísimos mitos, ¿no? A ver, en las casillas hay justamente el número de boletas que debe haber, 750 para cada elección, ¿no? Oye, ¿un ciudadano se puede llevar su boleta? Desde luego que se la puede llevar. No vamos a catear a cada ciudadano y ciudadana para ver si se llevó su boleta. Pero la cosa es que lo que importa es las boletas que se meten en las urnas. Las boletas que se meten en las urnas están a la vista de todos en la casilla. En una casilla, quiero decirles, amigas y amigos, hay representantes de todos los partidos políticos que pudieron acreditar un representante. O sea, el que tiene una persona para estar en la casilla y que forma parte de un partido, ahí puede estar. Ahorita son 8 representantes. Ustedes entenderán que hay representantes que tienen intereses distintos. Algunos quieren ganar la elección y otros quieren que su aliado gane, ¿no? Pero no se van a poner de acuerdo para robarse una urna o para que dejen que alguien se la robe. O sea, están cuidando su triunfo. Y además nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla no son funcionarios ni del partido, ni del instituto, ni de ninguna otra parte. Entonces, son ciudadanos de su colonia. Van a ver que ustedes, cuando vayan a votar, es muy probable que identifiquen a una de las personas que los van a recibir para votar, porque son sus vecinos. Así los seleccionamos en el sistema electoral nacional.
Entonces, si alguien se roba una boleta, pues que no sé qué pueda tener el destino, quién se la llevó, pero no va a contar su voto, ¿no? O sea, si alguien se la quiso robar por una travesura, oye, pues qué bien, pero pues dejaste que alguien más tomara una decisión por ti. Las boletas que no se ocupan y que se quedan los funcionarios de mesa directiva de casilla, en cuanto se acaba el día de la jornada electoral, todas se anulan, se cruzan con el crayón indeleble, se cruzan todas y entonces se empiezan a contar los votos de las urnas, se empiezan a separar, después se empiezan a contar las boletas que sobraron y hacemos cuentas. Y esas cuentas se llama acta, y inmediatamente cada partido se lleva una copia del acta y nosotros lo más pronto posible, a veces a raíz de minutos, la estamos publicando en internet. Entonces, ¿qué pasa con las boletas que se roban? Pueden pasar muchas cosas, pero lo que hemos diseñado es que esas travesuras no impacten en la votación. Sí, muy bien. Muchas gracias, maestro Gerardo Romero, por esta respuesta. Igual quiero aprovechar, ya llegaron más preguntas. Hay una de nuestro rector, el maestro Alberde, comenta lo siguiente: ¿qué pasará con votar digitalmente? ¿Se logrará pronto en México? Aquí menciona precisamente el ejemplo que hubo de votación aquí en la universidad y que fue excelente. ¿Qué podría decirse sobre la votación digital? Sí. Bueno, ahorita no se prevé que para la votación del 21 podamos todos votar de manera electrónica, pero ya va a haber una experiencia nacional que tiene que ver con el voto de las que tenemos gobernador, de los que tenemos elección de gobernador. Quienes viven fuera de Querétaro, por ejemplo, podrán votar desde el exterior. Podrán elegir manera postal o manera electrónica. Ya estamos trabajando en ello. Va a ser la primera gran experiencia, aunque debo decir, ya Jalisco, Coahuila y alguna otra entidad por ahí que no recuerdo, ya tenían urnas electrónicas y ya hacían elecciones como con un cajero electrónico en lugar de una boleta, que tiene sus propios mecanismos de certeza y de verificación y de seguridad. Pero cuando nos convertimos otra vez en Sistema Nacional Electoral en el 2014, las urnas electrónicas dejaron de funcionar. Es probable que este año, en Coahuila e Hidalgo, haya una muestra de casillas donde se realice votación con urna electrónica. Ahora, la mayor parte de las instituciones electorales estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar a votación electrónica. Pero ocurre algo en nuestro país, y ustedes no me dejarán mentir. Nuestro sistema electoral está basado en mitigar las desconfianzas. Por eso me refiero yo a que es un sistema de candado sobre candado. Alguien dice, es que eso se ve sospechoso, pues hay que diseñar un candado más. Oigan, pero ese candado todavía se ve un poquito sospechoso aquí, pues hay que poner otro candado a ese candado. Oye, ese candado que le vemos, se ve un poquito sospechoso ahí, pues candado sobre candado sobre candado. Entonces tenemos que avanzar también en la educación cívica para que las generaciones actuales entiendan que una votación puede ser perfectamente segura y además legal por vías electrónicas. Y para eso tenemos el sistema que utilizamos en la universidad en los días recientes, el sistema VotoCRO y el sistema VotoMóvil, donde los alumnos de diversas facultades pudieron escoger a sus líderes por correo, por un sistemita que diseñamos para votar a distancia, que además fue muy efectivo y que estamos utilizando cada vez más. Básicamente es lo que tenemos que hacer, trabajar para que la gente entienda que las elecciones electrónicas también pueden ser muy confiables. Gracias por esta respuesta también, maestro Romero, muy enriquecedora. Vamos a ir alternando, claro, tenemos algunos minutos. Y Jime González pregunta, considerando que la participación del pueblo es tan importante en la toma de decisiones dentro del Estado, ¿cómo poder impactar al resto de nuestros amigos y familia más motivarlos a votar? La pregunta de Jime González. Sí, fíjate, muy bien, Jime, ¿verdad? Muy buen tema. De entrada, pues, te escucho a ti convencida. Es un tema que tenemos que hacerle entender a todos lo importante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con ustedes. Pero a ver, todas las decisiones que toman nuestros gobernantes tienen impacto en nuestra vida diaria. Desde una calle que cierran, un impuesto que abren, una serie de circunstancias en materia de salud, en materia de educación, de seguridad pública. En todas las facetas de nuestra vida pública hay decisiones que sin recordarlo nos están impactando, ¿no? ¿Quiénes van a tomar esas decisiones? A quien nosotros les demos la mayoría de votos. Entonces, ¿quieres seguir dejando tu decisión y tu destino en manos de a ver quién sabe quién?
pues no vayas a votar. Está bien, no vayas a votar. Pero entonces, aquel por quien más hayan votado, aquellas personas que hayan puesto de acuerdo para votar por alguien más o que hayan encontrado en una propuesta de campaña, en un candidato, una forma congruente de resolver los problemas que se ven, pues entonces esa persona va a ganar y tú te vas a quedar al margen de esa decisión. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacerle ver a la gente que nos rodea, ¿no? Porque parece ser que las votaciones son para favorecer solamente a quienes van a gobernar. No, espérate, o sea, las votaciones son para dejar en el puesto público a una persona que va a ser responsable de nuestro destino. Y actualmente un diputado puede durar en el encargo más de 10 años. Entonces esa persona, obviamente elección tras elección, ¿no? Esa decisión de ir un día cada 3 años a votar, impacta no solamente en tu bolsa, sino en tu futuro, en tu seguridad, en tu educación, ni qué decir en nuestra salud hoy en día, ¿no? Las políticas públicas de salud de hoy en día, ustedes las están viendo. Pues, ¿quién las definió? ¿Quién las decidió? De cerrar así, de no cerrar así, de vacunar aquí, no vacunar allá, de atender aquí, atender allá. Eso lo decidieron personas que inicialmente ganaron una elección, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata. Y mientras más gente participe, mayor exigencia ciudadana, mayor presión, como decía el rector, no presión negativa, presión positiva. O sea, si hay una gran cantidad de electores que estamos viendo que participan, quiere decir que hay mucha gente a levantar la mano, mucha gente dispuesta a levantar la mano, no solamente para decir a quién elige, sino para señalar cuando no se está cumpliendo, ¿no? Oye, espérame, tú me dijiste hace 2 meses que ibas a hacer esto. Aquí estoy pendiente. ¿Cómo te ayudo? Pero aquí estoy pendiente de que cumplamos lo que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces, eso es una presión, yo creo que muy positiva para un sistema democrático. La democracia no se puede entender si no se está oxigenando constantemente con la participación ciudadana. Muy bien, maestro Gerardo Gracias Romero. por la respuesta. Muchísimas gracias. Ya te dije, Jimé. Sí, gracias. A continuación, la maestra Josefina Ochoa, ella pregunta, ¿usted considera que es importante para los internacionalistas conocer la estructura jurídica de los estados? Sí, desde luego, desde luego. A ver, todos ustedes han tenido oportunidad de viajar a cualquier parte, ¿no? Inclusive aquí, si quieren, a la Ciudad de México o en otro país, ¿no? Un internacionalista es de alguna manera un representante de nuestro país en diferentes aspectos. Puede ser desde una empresa, ¿no? Pero es representante de una empresa mexicana, ¿no? Entonces, si no conoces lo que tú tienes, si no conoces lo que tú eres, si no conoces lo que tú puedes ofrecer, ¿cómo pretendes negociar o cómo pretendes hacerte entender? ¿Cómo pretendes hacer que tus intereses o los de tu país o los de tu empresa estén claramente estipulados sobre la mesa de negociación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, si no vas a la mesa sabiendo exactamente lo que quieres pedir, pues entonces te vas a convertir en parte del menú y entonces el que esté enfrente pues simplemente va a pedir lo que él quiere y para eso es importantísimo conocernos, ¿no? Yo sé que es sumamente enriquecedor viajar a otros continentes, es padrísimo, se conoce, se toman las fotos, se pone la palomita de yo ya estuve aquí, pero créanme también, es bien rico, es bien importante para los internacionalistas conocer Oaxaca, conocer Chiapas, conocer Guanajuato, conocer la Ciudad de México, el centro histórico, conocer San Luis Potosí. ¿Sí me explico? O sea, conocer la historia de dónde pasaron las cosas para entenderla y poderla poner sobre la mesa, ¿no? Y desde luego también se vale mucho en un país como el nuestro estar orgullosos de todo eso. Ni que sería de Querétaro, no sé cuántos de aquí son de Querétaro, pero yo les invitaría a que cuando se pueda recorran el centro histórico con el ánimo de recordar qué pasó en cada uno de los espacios que están ahí, de donde la corregidora zapateó a Ignacio Pérez, ¿no? Y para que se fuera a decir que ya había sido descubierta la independencia, una serie de circunstancias que pasaron en nuestra entidad, donde fusilaron a Maximiliano, donde fue el sitio, donde vivían el marqués, o sea, todo eso enriquece muchísimo. Yo creo que en una mesa de negociación internacional
Los mexicanos no tenemos nada que pedirle a ningún otro país. Y aquí me estoy saliendo un poquito de la onda electoral, pero cuando tenés todo ese bagaje, puedes decir, oye, a ver, a mí no me vendas que eres mejor, yo estoy a la altura de cualquier país del mundo por todo lo que hay detrás de mí. No conocer la historia, para mí, en resumen, sería llegar en desventaja a cualquier mesa de trabajo. Bien, hay más preguntas. Desde luego también la estructura, perdón, es que la pregunta era sobre la estructura, ¿no? Pero imagínense, nada más, imagínense ustedes que se encuentran con un negociador o con un par que tiene su mismo cargo en otro país y que les ocurriera la tremenda vergüenza de que sepa más de la estructura de su país que ustedes. Oye, es que allá en la Cámara de Senadores tal cosa, ¿no? Híjole, no sé. Pues qué pena, ¿no? Imagínense cómo cae la credibilidad de ustedes. Oye, es que el Estado de la República Mexicana tal cosa, ¿no? Híjole, no sé. Bueno, pues imagínense empezar a negociar perdiendo el partido 3-0 antes de tocar el balón, ¿no? Hasta ahí sería. Muy bien, gracias, maestro Gerardo Romero. Una última pregunta, hay más, pero vamos a tratar de englobar en una síntesis este planteamiento también que está en el chat de varios compañeros. La pregunta va a ser así: ¿cuáles son las ventajas realmente de una democracia indirecta? Se refiere esto en cuanto al sistema electoral, como la de Estados Unidos, y también cuáles son las desventajas. Lo que pasa es que a lo mejor está mal concebido el tema de democracia directa y democracia indirecta. Democracia directa serían como los mecanismos de participación ciudadana que yo les mostré. Es decir, el ciudadano toma directamente una decisión sobre una pregunta concreta o una situación concreta. A ver, ¿quieres melón o quieres sandía? Quiero melón. Ah, perfecto. Esa es democracia directa. Democracia indirecta son la mayor cantidad de países que ustedes conozcan, donde elegimos representantes para que ellos tomen decisiones por nosotros. Es que ahí está la importancia de escuchar las propuestas y ver las plataformas de los diferentes partidos. Yo les aseguro, amigos y amigas, que si hiciéramos una lista de los 5 problemas que vemos en nuestro país más graves, vamos a coincidir todos, o la gran mayoría vamos a coincidir en la mayoría de esos 5 problemas. ¿Qué hace diferente a un partido político o a un candidato? La forma en cómo quiere resolver esos problemas, ¿no? Cómo propone resolver esos problemas. Entonces, a mí, Gerardo, o a cualquiera de ustedes, ¿qué forma de solución me parece más sensata? ¿Qué propuesta me parece más congruente y más posible de realizar? Desde luego, desde mi cosmovisión, ¿no? Tampoco se trata de tratar de entendernos todos para ver cuál es la propuesta que más me hace sentido a mí. A ver, yo creo esto, yo pienso esto, mi formación es esta, veo este problema, esta candidata o candidato me dice una forma que yo entiendo sensata y posible, voy a votar por él, ¿no? Por eso tiene mucho que ver a veces la ideología de un partido que nos hace sentido o de otro partido que nos hace sentido, y también cómo dice un candidato o candidata las cosas, ¿no? Entonces, esa es la democracia indirecta. ¿Cuál es la importancia de entender eso? Pues ya se los dije muchas veces. Nosotros elegimos a quién va a tomar decisiones por nosotros durante un buen pedacito de tiempo. Entonces, es muy importante ejercer la democracia indirecta de manera correcta, ¿no? Muy bien, maestro Romero. Muchísimas gracias por esta respuesta también muy interesante, muy enriquecedora. Y bueno, hay más preguntas, pero sin embargo el tiempo se ha agotado y agradecemos mucho por su participación en esta sesión que se ha organizado. Igualmente veremos que los planteamientos que están pendientes en una oportunidad posterior tengamos la oportunidad de igualmente discutirlos. Estimados amigos, a continuación, para cerrar nuestra actividad, vamos a ceder el uso de la palabra al señor rector del campus, al maestro Valverde. Adelante, maestro. Aquí estoy. Oigan, muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos. Estuve viendo cara durante la presentación. Estuve viendo la participación. Estuve viendo las preguntas. Les invito a que sigamos reflexionando, que tomamos muy en serio esto. Termino con una pregunta otra vez. Levante la mano el que votó en las votaciones de su sociedad de alumnos y de FESAL. A ver, vamos a ver. Ahí están. Y la verdad, si no votaron, pues levanten la mano para que no se vean tan mal al lado de tantas manos levantadas.
Ahora, los que votaron, ¿qué les pareció el sistema? Pónganme así, los que les gustó, pónganme así los que más o menos y pónganme así los que no les gustó. ¿Les gustó? Yo creo que a Gerardo le va a gustar ver y recorrer las manos por ahí. Pues fue iniciativa de Gerardo el permitir que nosotros votáramos de esta manera. Entonces, ¿qué tal que le brindan otro aplauso? ¿Está aquí gente de la sociedad de alumnos que ganó? ¿Sí? Está Daniel Villaverde. Alim. ¿Quién ganó? ¿Quién? A ver, que hable. ¿Está el presidente, la presidenta aquí? Daniel Alim, Villaverde. prende tu micrófono, no te dé pena. Sí, rector, aquí estoy. Nada más que no tengo cámara en la compu del trabajo. Mal pretexto, mal pretexto. Dinos algo rápido por no tener la cámara prendida. ¿Qué onda? No, pues la verdad estuvieron muy bien las votaciones. RI fue de las carreras que más porcentaje de votación tuvo en toda la Anáhuac, entonces estuvo muy bien. O sea, abona mucho lo Oye, que Daniel, te interrumpo porque yo soy el rector. Sí. ¿Qué piensas de la democracia? Es un sistema necesario en el contexto actual mundial. Hay países que no lo tienen, pero sin embargo es como adaptarnos a la historia de los países, ¿no? Entonces sí creo que es necesario en el nuestro. ¿A qué te compromete? Ya tiras mucho rollo, ya, ponte más serio, más rápido. ¿A qué te compromete el voto de la banda que está aquí presente? Bueno, pues a responder, ¿no? Claramente, si te eligen es por algo, por resultados. Bueno, vamos a hacerle a medio semestre a ver cómo va y si va mal lo echamos para afuera. ¿Qué les parece, jóvenes? Okay. Y que le ayuden, No que votemos digitalmente a medio semestre a ver si va bien y si va mal le echamos para afuera. Eso es lo que quiero que hagan, que tomen, que usted, esa presión que dije y que repitió Gerardo es esa. O sea, a ver, ya entremos al tema, provoquemos cosas, actuemos un poco más, no seamos apáticos, porque tenemos lo que tenemos por nuestra apatía, ¿sale? Era un tono de broma, pero esto es un ejemplo real de lo que está pasando a nivel nacional. Y sí tienen que saberlo, la votación por el presidente de la Cámara de Diputados de ayer, y no se habló de eso. O sea, hay miles de temas que se pueden hablar y la política siempre va a dar tema, ¿vale? Pero tienen clase de 11:30 y ya me estoy extendiendo. Gerardo, muchísimas gracias. Eres un tipazo. Sigamos con el tema. Cuentas con nosotros. Gracias. Salvador, Jesús, maestra Josefina, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, un muy buen semestre y a darle a la siguiente clase. Listo, Juan. Gracias. Abrazos, saludos y gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Buen día. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues muy bien. Y con estos planteamientos es como damos conclusión a nuestra cátedra prima de este semestre 2020-60, muy enriquecedora y que nos ha invitado a pensar precisamente y reflexionar sobre estos temas trascendentales que son los del entorno electoral. Estamos también conscientes de que esto ha generado pensamiento, opinión y que nos vamos esta mañana con un gran sentir sobre este tema que es trascendental para nuestro país y para el mundo. Universitarios, a nombre de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro, les agradecemos mucho por su asistencia y gran participación. Una vez más, muchísimas gracias a todos por estar en este evento. Buen día, equipo de Relaciones Internacionales, a todos nuestros colegas. Hasta pronto, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta rapidísimo. ¿Va a haber código para la asistencia? Mari Carmen ya la pasó a la asistencia. Ella estuvo revisando todas las listas de entrada y de salida. Perfecto, gracias. Está grabado aquí con la grabación del Zoom. Ok, hasta luego, buen día. Mañana hay clase. Bye. Vayan a clase. Muchas gracias. Bye, Pilar. Gracias. Cuídate. Que no le agarren la onda, ¿no? Bye. Daniela, bye. Adiós, doctor, gracias. Nos vemos. Gracias, José Miguel Borbolla. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Bye. José Miguel. Alexander, saludos. Bye, chicos. Gracias. Bye. Salma, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Luis, muchas gracias por acompañarnos en esta cátedra prima. Seguimos. Sí. Buen día. Saludos Vale. en casa. Bye.
Buen día, rector. Gracias. Pronto.